¿Alguna vez has llorado en una alabanza y al salir del servicio te has dado cuenta de que nada ha cambiado en tu vida? Hoy vamos a revelar una verdad urgente. No toda música que emociona viene de Dios. La Biblia nos muestra cómo discernir entre lo que es santo y lo que es engaño. Antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito. Si no, únete ahora a nuestra comunidad para no perderte ningún mensaje que edifique tu fe. Y dime en los comentarios de qué ciudad o país nos estás viendo. Será una bendición ver hasta dónde está llegando este mensaje. Canción en foco. Oceans, Where Feet May Fail. Hay canciones que cruzan fronteras, rompen barreras culturales y llegan al corazón de multitudes. Oceans, Where Feet May Fail, de la banda Hillsong United, es uno de esos himnos modernos que se ha extendido por iglesias de todo el mundo. ¿Quién no ha escuchado su melodía suave y se ha dejado envolver por palabras aparentemente tan piadosas? El estribillo resuena como una invitación a la entrega total. Spirit, lead me where my trust is without borders. En español, Espíritu, guíame a donde mi confianza no tiene fronteras. ¿Cuántos no han sido llevados a las lágrimas al cantar estas palabras, creyendo estar ante un profundo mover de Dios? Pero aquí es necesario hacer una pausa. El guía espiritual que camina al lado del cristiano sincero invita a mirar más allá de la emoción. No todo lo que suena bonito es puro, y no todo sentimiento intenso es señal de la presencia del Señor. La Biblia nos enseña a probar los espíritus si proceden de Dios. 1 Juan 4:1. Esto significa que incluso lo que se viste de adoración debe ser examinado con discernimiento, porque la apariencia no siempre revela la raíz. Oceans, de hecho, nació en un ambiente musical poderoso, pero no necesariamente santo. Muchos no saben que detrás de la envolvente melodía existe un contexto espiritual cuestionable que suscita serias preocupaciones. Es como una fruta jugosa que esconde en su interior semillas amargas, y si el cristiano no tiene cuidado, puede alimentarse de lo que parece alimento espiritual, pero que en realidad puede contaminar su fe. Claro que alguien puede decir, pero yo ya sentí la presencia de Dios cantando esa música. Y aquí el mentor responde con cariño. Las emociones no son pruebas absolutas de la presencia divina. Incluso una canción secular, interpretada con belleza, puede arrancarnos lágrimas y tocarnos profundamente. ¿Quién no se ha emocionado con la banda sonora de una película, aunque no haya ninguna referencia a Dios? La emoción es parte de nuestra humanidad, pero la verdadera adoración debe estar cimentada en la verdad revelada de la palabra. Jesús mismo declaró, «Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Juan 4:23. No basta el espíritu, no basta el escalofrío. Es necesario que la adoración esté anclada en la verdad eterna de la Biblia. El gran peligro de canciones como Oceans es que pueden conducir el corazón a un tipo de fe sin fronteras, pero no en el sentido bíblico de la confianza inquebrantable en Cristo. Al contrario, pueden abrir las puertas a una espiritualidad nebulosa, donde la emoción sustituye a la verdad y el sentimiento se vuelve más importante que la revelación. Un terreno resbaladizo, donde el discípulo sincero corre el riesgo de confundir lágrimas con santidad y melodía con presencia divina. El llamado aquí no es a demonizar cada nota de la música, sino a despertar la conciencia espiritual. La canción es solo la punta del iceberg. La verdadera pregunta es, ¿de dónde viene la fuente que alimenta esta melodía? Jesús enseñó, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7:17. Si la raíz es cuestionable, el fruto también merece cautela. Y si la música, por muy bella que sea, conduce a una fe apoyada más en el sentir que en la palabra, necesita ser discernida con seriedad. Así, Oceans se convierte en el punto de partida para algo más grande, reflexionar sobre la adoración que hemos ofrecido a Dios. ¿Nos estamos alimentando de la verdad o simplemente siendo arrullados por emociones pasajeras? ¿Estamos siendo conducidos por el Espíritu Santo o solo guiados por el deseo de sentir algo intenso? La reflexión no es sobre una canción en sí, sino sobre la postura del corazón ante Dios. Críticas al origen y al movimiento Hillsong. Cuando hablamos de Hillsong, no estamos solo mencionando una banda cristiana
o una iglesia local de Australia. Estamos ante un movimiento global que se ha transformado en marca, espectáculo e industria. Sus canciones resuenan en miles de templos, sus conferencias reúnen a multitudes, y su influencia se extiende mucho más allá de la alabanza congregacional. A primera vista, todo parece glorioso, como si fuera un gran regalo para la Iglesia de Cristo. Pero al mirar con discernimiento espiritual, se perciben profundas grietas en este edificio tan aparente. Los escándalos ligados al liderazgo de Hillsong son conocidos y documentados: casos de inmoralidad sexual, manipulación financiera, abuso de poder y prácticas que no reflejan la humildad de Jesucristo. ¿Cómo puede alguien levantar las manos en adoración el domingo y vivir en tinieblas durante la semana? La Biblia es clara: sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Cuando la santidad deja de ser el fundamento, todo lo demás se convierte en fachada. Y si la raíz está contaminada, ¿cómo confiar plenamente en el fruto que de ella brota? Más grave aún es percibir que la cultura que sustenta esta producción musical no es la de la simplicidad del Evangelio, sino la de la performance. La alabanza deja de ser sacrificio de corazón y pasa a ser show. Escenarios iluminados, humo, aplausos, coreografías, todo cuidadosamente orquestado para provocar un impacto emocional. Pero, ¿es esto verdadera adoración o simplemente entretenimiento religioso? El apóstol Pablo advirtió a Timoteo sobre un tiempo en que los hombres buscarían maestros según sus propias pasiones, picándoles los oídos con lo que les agrada. 2 Timoteo 4:3. ¿No es exactamente eso lo que vemos cuando la música se convierte en producto y la adoración en espectáculo? Hillsong, en muchos aspectos, valora la emoción por encima de la verdad bíblica. Esto es sutil, porque la emoción en sí no es mala. Dios nos hizo seres emocionales, pero cuando la emoción ocupa el trono y la palabra es relegada al asiento trasero, se crea un evangelio distorsionado, donde sentir se vuelve más importante que obedecer. Es como construir una casa sobre la arena. Por fuera parece firme, pero con el primer viento fuerte se derrumba. Mateo 7:26-27. Otro punto alarmante es la incesante búsqueda de fama y lucro. No hay pecado en componer canciones e incluso vivir de ellas. El problema es cuando la gloria deja de ser de Cristo y pasa a ser del artista. La Biblia nos enseña que es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Sin embargo, lo que vemos son líderes elevados a estatus de celebridad, más conocidos por los escenarios que por los frutos del Espíritu. La alabanza genuina debe exaltar solamente a Dios, pero en muchos momentos Hillsong parece exaltarse a sí misma, transformando la adoración en industria. Aquí surge la pregunta que resuena en el corazón del cristiano atento: ¿puede un fruto ser puro si el árbol está enfermo? Esta es una reflexión necesaria, porque Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Si los frutos expuestos son escándalos, orgullo y espectacularización de la fe, ¿cómo confiar a ciegas en lo que sale de esa fuente? Claro que muchos hermanos sinceros cantan estas canciones de corazón, y Dios conoce la intención de cada uno. El Señor puede usar incluso lo que fue producido en contextos fallidos para alcanzar a sus hijos, pero eso no anula la responsabilidad de discernir. Al fin y al cabo, si continuamos alimentándonos sin examinar la procedencia, corremos el riesgo de ser moldeados más por la cultura del mundo que por la santidad de la palabra. Así, al mirar a Hillsong, no se trata solo de criticar una institución o desmerecer la experiencia de quien ya fue tocado por sus canciones. Se trata de levantar una bandera de alerta: cuidado con las raíces. Pues un árbol contaminado puede incluso dar frutos hermosos a la vista, pero su sabor puede llevar a la muerte espiritual. Y esta reflexión abre camino para algo aún más profundo: el entendimiento de cómo la adoración, cuando se centra solo en la emoción, puede desviarnos del verdadero foco, Dios. El peligro de la adoración emocional. La adoración siempre ha sido el lugar más sagrado de la vida cristiana. Es allí donde el corazón se dobla ante Dios. Es allí donde el alma se rinde y reconoce quién es el Señor.
Pero como todo lo que es precioso, también es blanco de distorsión. Cuando miramos canciones como Oceans, percibimos un fenómeno común en nuestros días: la adoración emocional. Mueve los sentimientos, provoca lágrimas y escalofríos, pero a menudo carece de un fundamento sólido en la palabra. El problema no está en sentir. Dios nos creó con emociones. El peligro surge cuando el sentir se convierte en la medida de la presencia de Dios. Si hay llanto, si hay escalofrío, si hay euforia, entonces concluimos que el Espíritu Santo se manifestó. Pero esto es un engaño. La Biblia nunca nos enseñó a medir la presencia de Dios por la intensidad de la emoción, sino por la fidelidad a su palabra. Jesús afirmó: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. La verdadera adoración nace de la verdad revelada, no de la inestabilidad de nuestras emociones. Mira cómo funciona en la práctica. Un cristiano puede cantar una canción emocionalmente fuerte, sentirse elevado e incluso creer que fue tocado por el cielo. Pero al salir del servicio sigue atrapado en el mismo pecado, sin arrepentimiento, sin transformación de vida. Esta es la señal de que no hubo un encuentro real con Dios, porque donde hay un encuentro verdadero, hay cambio. El libro de Isaías muestra que el profeta, al ver la gloria del Señor, inmediatamente reconoció su impureza. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Isaías 6:5. El impacto de la presencia divina no es solo emoción, es conciencia de pecado y búsqueda de santidad. Otro riesgo es transformar la adoración en una experiencia subjetiva. El adorador pasa a buscar sensaciones en lugar de buscar el rostro de Dios. Si no siente nada, concluye que el servicio fue vacío. Pero la fe no depende de sentir, depende de la confianza en el carácter y en la palabra del Señor. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No siempre habrá lágrimas, no siempre habrá música suave, pero siempre habrá la promesa de que Dios habita en medio de los que le adoran en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Es necesario entender: incluso las canciones seculares tienen el poder de emocionar. ¿Quién no ha sido arrebatado por una canción romántica o por la banda sonora de una película? Si la emoción, por sí sola, fuera evidencia de la presencia divina, entonces cualquier música bien hecha podría ser llamada adoración. Pero no es así. La diferencia está en el contenido. ¿Es Cristo siendo exaltado? ¿Es la Biblia siendo proclamada? ¿Es Dios siendo puesto en el centro? Cuando la respuesta es no, solo queda un show de sentimientos, bonito para los oídos, pero vacío para el alma. Por eso el mentor espiritual insiste: no rechaces tus emociones, pero tampoco las pongas en el trono. El corazón puede alegrarse, puede llorar, puede temblar. Todo esto es legítimo, siempre que la base sea la verdad. El peligro está en confundir emoción con presencia, música con gloria, melodía con santidad. El llamado de Dios es para algo más profundo, más firme y eterno. Y así, al ver los riesgos de la adoración emocional, nace en nosotros la necesidad de algo indispensable: el discernimiento espiritual. Porque si la emoción puede engañar, necesitamos ojos entrenados en la palabra para distinguir lo que viene de Dios y lo que es solo una ilusión. Llamado al discernimiento espiritual, si hay una palabra que resuena como urgente en los días de hoy, esa palabra es discernimiento. El cristiano no puede vivir como quien anda a ciegas, confiando en cualquier melodía, en cualquier predicador o en cualquier movimiento que se presenta con vestidura de piedad. El apóstol Juan ya advertía: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan 4:1. Esto significa que no toda música que habla de Jesús, ni todo discurso que cita la Biblia, viene de hecho del Espíritu Santo. Es ahí donde entra la clave del discernimiento espiritual. La música nunca es neutra, habla al alma, moldea el corazón y puede dirigir el espíritu hacia Dios o alejarlo de Él. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, los cristianos han cantado letras que, aunque bellas, conllevan sutiles desvíos? Satanás sabe del poder de la música. Él mismo fue descrito en las Escrituras
como un ser dotado de instrumentos en su creación. Ezequiel 28:13. Si al principio él estuvo asociado a la adoración, hoy busca distorsionar este don para conducir al hombre al engaño. No es exagerado decir, el diablo sigue usando melodías para seducir, disfrazando la mentira con apariencia de verdad. C.S. Lewis, en sus cartas del diablo a su sobrino, muestra de forma brillante cómo el enemigo actúa con sutilezas. No presenta errores grotescos de inmediato, sino que mezcla verdades con pequeñas dosis de engaño, lo suficiente para desviar el corazón lentamente. ¿Y no es eso lo que sucede en muchas canciones populares hoy? Se habla de fe, pero sin arrepentimiento. Se habla de confianza, pero sin cruz. Se habla de victoria, pero sin santidad. Palabras dulces, pero que esconden la amargura de la superficialidad. El discernimiento espiritual exige dos prácticas constantes: llenarse de la palabra de Dios y depender de la voz del Espíritu Santo. La Biblia es la regla con la que medimos todo. Si una letra no está de acuerdo con la Escritura, por muy bonita que sea, debe ser rechazada. El salmista declaró: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Salmos 119:11. Quien guarda la palabra dentro de sí no será engañado por melodías que contradicen la verdad. La dependencia del Espíritu también es vital. Él es el consolador prometido por Jesús, aquel que nos guía a toda la verdad. Juan 16:13. Cuando estamos en oración y en comunión, el Espíritu nos alerta, a menudo con una santa incomodidad. ¿Quién no ha experimentado cantar algo y de repente sentir que había algo mal, aunque no supiera explicarlo? Ese es el discernimiento en acción, la luz del Espíritu probando lo que llega a nuestros oídos. En la práctica, discernir significa hacer preguntas espirituales antes de cantar. ¿Esta música exalta a Cristo o al hombre? ¿Apuntan a la cruz o solo a mis emociones? ¿Está fundamentada en la Biblia o solo en frases bonitas? El discernimiento no es frialdad, es celo por lo que ofrecemos al Señor. Después de todo, si en nuestras casas tenemos cuidado con lo que servimos en la mesa, ¿cuánto más cuidado deberíamos tener con lo que presentamos como ofrenda de adoración a Dios? El apóstol Pablo dijo en Romanos 12, «Tú, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios». Esto incluye renovar también la manera en que adoramos. La cultura puede valorar el espectáculo, pero el cristiano necesita valorar la verdad. La multitud puede dejarse llevar por lo popular, pero el discípulo maduro elige caminar en la santidad. Discernir es, por lo tanto, una demostración de amor a Dios. Quien ama no ofrece cualquier cosa, sino lo mejor. Quien ama no se deja engañar por las apariencias, sino que busca agradar al Señor en espíritu y en verdad. Y este llamado al discernimiento abre camino para una invitación aún más profunda, la santidad de la verdadera adoración, que es la respuesta que Dios espera de su pueblo. Llegamos al punto en que toda la reflexión sobre Oceans y el movimiento que la sustenta se transforma en un claro llamado de Dios a su pueblo. El problema no es solo una música, sino el síntoma de una adoración que, en muchos lugares, se ha vuelto superficial y contaminada. Cuando la emoción sustituye a la verdad, cuando el espectáculo ocupa el lugar de la reverencia y cuando el nombre de Cristo es opacado por el brillo humano, algo necesita cambiar. El Señor no busca aplausos, Él busca corazones rendidos. La Biblia es firme, Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. La verdad es el ancla de la adoración. Sin ella, solo quedan sentimientos pasajeros. Por eso, Dios está llamando a los cristianos a despertar a tres actitudes esenciales. Primero, discernimiento, probar todo a la luz de la Escritura, rechazar lo que no exalta a Cristo y abrazar solo lo que glorifica a Dios. Segundo, arrepentimiento, reconocer cuando hemos buscado solo sensaciones y pedir perdón por ofrecer al Señor una alabanza sin profundidad. Y tercero, adoración verdadera, la que brota de un corazón quebrantado y transformado por el Evangelio. En la práctica,
Esto significa elegir cuidadosamente lo que cantamos y escuchamos. Significa evaluar no solo la letra, sino también la fuente de donde procede. Significa valorar canciones centradas en la Biblia, que proclaman el sacrificio de Jesús y llaman al pueblo a la santidad. La alabanza no es banda sonora para el servicio, es altar. No es un momento para satisfacer el alma, sino para ofrecer la vida entera como sacrificio vivo a Dios, como nos enseña Romanos 12:1. La verdadera adoración no se mide por lágrimas derramadas, sino por vidas transformadas. No es la intensidad del canto lo que prueba la presencia divina, sino el fruto del Espíritu siendo generado en nosotros: amor, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Gálatas 5:22-23. Si una música nos lleva a Cristo, nos acerca a la palabra y nos llama a vivir en santidad, entonces cumple el propósito santo de la adoración. Por lo tanto, este es el llamado: abandonar la superficialidad y abrazar la profundidad. No se trata de cantar menos, sino de cantar mejor, con entendimiento, con verdad, con corazón rendido. No se trata de rechazar toda emoción, sino de ponerla en el lugar correcto, sumisa a la palabra y al Espíritu. El Señor está levantando una generación de adoradores que no se dejan engañar por la moda, sino que permanecen firmes en la roca que es Cristo. Una generación que entiende que adorar es más que cantar, es vivir para la gloria de Dios en cada detalle de la vida. Esa es la adoración que transforma no solo el momento del servicio, sino toda la caminata. Y así, ante el llamado divino, solo queda una respuesta: levantar las manos no solo para cantar, sino para rendirse, no solo para sentir, sino para obedecer, no solo para recibir, sino para ofrecer, porque adorar en santidad es vivir diariamente para aquel que nos amó primero, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuál fue la situación en la que más sentiste que necesitabas discernir entre la emoción y la verdad de la palabra? Comparte tu testimonio aquí en los comentarios. Puede fortalecer la fe de muchos hermanos que están viviendo la misma lucha. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te pierdes ninguna palabra de fe que Dios ha preparado para transformar tus días. Recuerda, tu camino no termina aquí. El video que está apareciendo en la pantalla ahora es la próxima etapa que Dios preparó para tu crecimiento espiritual. No dejes de verlo. Que la paz del Señor Jesucristo esté contigo y con tu familia. Vete en paz y que tu semana sea abundantemente bendecida por Dios.